¿Están observando la pantalla, por favor? Sí, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? En la clase anterior habíamos estado revisando el tema de los axiomas de orden, ¿de acuerdo? Entonces, en lo posterior, todo lo referente a los axiomas de cuerpo y a los teoremas de cuerpo, a los axiomas y a los teoremas de orden son las herramientas que se deberán utilizar para la demostración de los teoremas referentes a la parte operativa del conjunto de los números reales, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar haciendo una revisión para seguir con las demostraciones. Entonces, ¿qué inicialmente habíamos dicho? Que teníamos un conjunto llamado R más subconjunto de R, ¿no es cierto? En el que se cumplían dos axiomas. El primero, que garantizaba que si usted sumaba reales positivos, ¿sí? El resultado también era un real positivo, y si usted los multiplicaba, también tenía la certeza de que su resultado también le generaba un real positivo. Dice que aquí, dado un número real X, ¿no es cierto? Dice que se cumplen tres condiciones: o que X esté en los reales positivos, o que X esté en, perdón, o que menos X, es decir, el opuesto del número, esté en los reales positivos, o que X sea igual a 0. Entonces solo se puede cumplir una de esas condiciones. También, ¿qué habíamos dicho? Habíamos definido la relación menor que, ¿sí? Entonces, sabemos ya cómo está definida la relación menor que. Decíamos que si A era menor que B, entonces, ¿qué podíamos concluir inmediatamente? Que B menos A estaba en los reales positivos. ¿Qué se podía deducir además del hecho de que A es menor que B? Se podía deducir que B es mayor que A. Pero recuerde, siempre a partir de este hecho, ¿no? De A menor que B. Si tengo yo que A es menor que B, entonces puede concluir inmediatamente que B es mayor que A. Entonces así ha estado definida la relación ser mayor. Ahora, habíamos dado un par de equivalencias a lo que significaba que un número pertenezca al conjunto de los reales positivos. ¿Y cuál era esa equivalencia? Si X está en los reales positivos, ¿sí? Esta proposición es equivalente a decir, ¿qué cosa? Que X es mayor que 0. Estas se suelen utilizar en reiteradas ocasiones, las dos en las demostraciones referentes a los teoremas de orden. Y ahora tengo que si menos X está en los reales positivos, entonces, ¿a qué equivale a decir? A que este X entonces es menor que 0. ¿De acuerdo? Ya, en función de esas dos nuevas observaciones, entonces estos axiomas de orden se pueden representar de otra manera, es decir, con esa notación. En lugar de, antes teníamos X está en los reales positivos y Y estaba en los reales positivos. Entonces ahora vamos a decir, o más bien dicho, vamos a utilizar su equivalente. Si X es mayor que 0 y Y es mayor que 0, entonces está asegurada que su suma y su producto también lo serán. Y si yo tengo un número real cualesquiera, ¿sí? Pues, ¿qué se va a cumplir?
o que este número es mayor que 0, o es menor que 0, o es igual que 0. ¿De acuerdo? Este axioma, no tengo habilitada la pizarra, regáleme un momento. ¿Mm? Oh, oh. Vamos ahí, ¿no? ¿Sí están observando, por favor? Sí, profe. Ya, entonces, habíamos dicho que este axioma, el segundo, se conoce como el axioma de tricotomía también. ¿En qué sentido? Tricotomía porque yo tengo tres posibilidades, ¿no es cierto? Si X es real, entonces este número tiene la posibilidad de ser o positivo o negativo o igual a 0, pero no las tres, es o, ¿de acuerdo? Entonces también se suele llamar axioma de tricotomía. Desde aquí se va a dar una nueva notación, una nueva representación, y se ha dicho ¿qué cosa? Que al conjunto de los números reales que cumplan con la condición ser menor que 0, ¿sí? Se les va a denominar conjunto de los números reales negativos y se les va a representar en cambio con R menos. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esta estructuración se ha definido el conjunto R como la unión de los reales negativos, el 0 y los reales positivos. Se dieron un par de notaciones en las que decían que si A es menor o igual que B, entonces, ¿qué se cumple? Se cumple la doble condición, ¿no es cierto? A es menor que B o A es igual que B. Y si la relación de orden establece que A sea mayor o igual que B, entonces, ¿qué se cumple? Que A es mayor que B o que A es igual a B. ¿De acuerdo? Siguiendo con esto, ¿qué más habíamos dicho? No, de la pantalla completa para no estar en el problema del... Entonces, habíamos demostrado este teorema que cuando hicimos la clase alguien lo relacionó bastante bien y dijo que este era el teorema que representaba qué cosa, qué propiedad. ¿Lo recuerdan? La transitiva. La transitiva, ¿no es cierto? Entonces demostramos este teorema. Entonces téngalo en mente, por favor. Demostramos también este teorema que suele llamarse también la propiedad aditiva en la relación ser menor que. ¿Por qué? Porque a partir de esta desigualdad, ¿no es cierto? Recuerde que estamos trabajando en R. Si es que este A, este B y este C son números reales. Si se cumple que A es menor que B, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidad tengo de sumar a los dos lados ese número real y la desigualdad? Pues no le pasa nada, ¿no? Se mantiene el signo. Entonces habíamos demostrado también
la propiedad aditiva en la relación ser menor que. ¿Qué otra propiedad habíamos demostrado? Habíamos demostrado una que estaba relacionada con quién. Ahora con el producto, ¿no es cierto? Sería la propiedad multiplicativa ¿de quién? De la relación de orden. Entonces aquí se establece que si como hipótesis tiene que A es menor que B y C es un número negativo, usted sí puede multiplicar a los dos lados de la desigualdad por este número. Sin embargo, dice que cuando el número por el cual usted ha multiplicado a los dos lados a la desigualdad es negativo, ¿qué le pasa al sentido de la desigualdad? ¿Qué le pasó? Miren, ¿qué le pasó? Chicos, ¿qué le pasó? Al multiplicar por un negativo. Cambia el Cambia de sentido. sentido, ¿no? Entonces, pues, los teoremas no están solo ahí, ¿no? Están ya demostrados y en lo posterior pueden ser aplicados. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando no están demostrados y yo necesito hacer uso de uno de ellos? Me toca demostrar la partecita que falta para complementar la demostración que estoy haciendo, ¿no? Bueno, y demostramos también el teorema y también demostramos la propiedad multiplicativa de la relación de orden, pero ¿cuánto? Cuando yo voy a multiplicar a los dos lados de la desigualdad, pero ahora por un número positivo, o sea, mayor que 0, que pertenezca a los reales positivos. Entonces, ¿qué ha pasado? Miren, en cambio aquí con el sentido de la desigualdad, ¿qué ha pasado? Se ha mantenido, ¿no? Entonces, espero esas cosas estén claras, ¿no? ¿Ya? Y demostramos también, entonces, esta propiedad multiplicativa de la relación de orden, tanto cuanto yo quiero multiplicar por un positivo o por un negativo a los dos lados de la desigualdad. Mire, y aquí demostramos también qué pasa si yo multiplico ¿quién? Un positivo ¿con quién? Con un negativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando multiplico un positivo con un negativo? ¿Qué dice que le da? Chicos, un negativo también, ¿no? Y entonces también demostramos esta propiedad. Creo que nos quedamos ahí, ¿cierto? Bueno, vamos a partir de ahí entonces. Creo que nos quedamos ahí. ¿Están mirando todo o no? ¿Sí se mira toda la tabla? Sí. Ya, sí se mira entonces. Listo. Entonces vámonos acá. Al igual que yo, tienen ustedes el documento. Entonces vamos a ir deduciendo este teorema. ¿De dónde se parte entonces?
Me imagino tenemos a la mano, ¿no? ¿De dónde partimos entonces? Tienen el teorema demostrado. ¿De dónde parten? Chicos, ¿tienen a la mano ya el teorema o no? Y podemos decir, profe, que De la x al ser definición. mayor que a es igual a x mayor que a cuando menos x es elemento de los reales. Entonces sería menos x menor que Bueno, cero. estamos relacionando con lo que tenemos, ¿no es cierto? Pues me voy a ir. Vamos acá. Voy a ver si es que efectivamente me traigo la tablita, ¿no? Aquí parece que sí ven todo, ¿no? Ahí la miran total. Sí, ¿no? Que Sí, habíamos profe. hecho referencia de esto, por ejemplo. Entonces, mire, vamos a utilizar la hipótesis. ¿Qué tenemos como hipótesis? Ya mirando. Esperemos que ahí se haya habilitado, ¿no? Ya, ahí se habilitó ya. Entonces, ahí creo que está perfecto. Entonces, mire, esta es su hipótesis y esta es su tesis, ¿no es cierto? Entonces, usted sabe como hipótesis que A es mayor que 0 y que B es menor que 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hipótesis se empieza utilizando? Entonces, dado que B es menor que 0, se tiene ¿qué cosa? Que menos B es mayor que 0. Entonces, por las observaciones de la relación de orden, ¿sí? Se había establecido estas dos y por eso puedo afirmar entonces que B es menor que 0. ¿De acuerdo? Entonces todo tiene que estar plenamente justificado. Aquello que usted no puede justificar con una definición, con un axioma, con un teorema, debería recapitular y mirar qué es lo que pasa o a lo mejor falta algo que mostrar. ¿No es cierto? Ya. Ahora, por hipótesis, ¿qué sabemos? Yo les escribí aquí, ¿no? ¿Qué sabe? Que A es mayor que 0 y por 1 también sé qué cosa. B mayor a 0. Que menos B es mayor que 0. Entonces, el axioma 1, perdón, ¿qué garantizaba? Que si usted multiplicaba positivos, ¿qué generaba también? ¿Qué generaba el producto? También un número positivo, axioma 1 de orden. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, plenamente justificado mi paso 2. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, pasaba a ir, o más bien dicho, yo necesitaba ahora ir del paso 2 al paso 3, como estaba indicado acá. ¿De acuerdo? Sin embargo, este hecho yo no lo tengo, pues, y me faltaría probar. Y bueno, eso es lo que se hace aquí, ¿no? Entonces yo tendría aquí realmente que mostrar que A por menos B es igual a ¿qué? A menos
¿A por quién? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué dice que esto sí es verdad? Aquí está hecha la deducción, pero ¿de dónde habremos sacado esto? La axioma 1. No. Vamos al escritorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esta demostración, ¿dónde también estará mi pizarrita? Te perdí la lapicita. Está por acá. Ya. Por ejemplo, para esta demostración, yo necesito hacer uso de ¿qué cosa? Regresemos a qué es lo que necesitaba, ir del paso 2 al paso 3. ¿Sí? ¿Cómo llego yo a concluir que efectivamente A por menos B es igual a menos AB? Entonces voy. Ahí está. Bueno, sirvió ahí. Era A ¿por qué era? ¿No es cierto? Entonces me toca demostrar esto. ¿Cómo demostraría esto? ¿De dónde partiría? ¿De qué axioma partiría? La existencia y la unicidad del ¿Sí? ¿De quién? producto, elemento neutro del producto, aplicándole lo que es a menos b. La existencia y unicidad del inverso aditivo, ¿no es cierto? Entonces vamos a suponer, vamos a establecer justamente esta suma algebraica. ¿Ya? Entonces vamos a partir de aquí. Aplicando las propiedades, ¿a qué sería igual esto? ¿Y por qué? Aplicando distributiva. Ya, entonces aplicando el axioma distributivo del producto respecto a la suma. Entonces aplico propiedad distributiva o el axioma distributivo. Sí, ¿qué más? Ahora voy, ¿no? Sigo con mi deducción. ¿Y esto? A por 0. ¿Por qué? ¿Qué aplico? Inverso aditivo. Ya, entonces el axioma de la existencia y unicidad del inverso aditivo. Profe, una pregunta. Para sacar el resultado de B y B, podemos también aplicar la definición de restar, ¿o no?
Podemos aplicar también la definición de resta. Aquí, en esta parte. No, entre B más y más menos B. Ah, sí. Sí. Recuerden que ahora ustedes ya saben esto, ¿no? Estas dos son equivalentes. Sí, justamente por la definición de resta. ¿Sí? Sí podría. Entonces su compañera dice aquí podemos hacer un paso más o poner directamente. La respuesta es sí, solo que me haría falta el justificar, ¿no es cierto? Que además de la existencia y unicidad del inverso aditivo, estoy también aplicando la definición de resta. Y sí está bien. Esto dice su compañera. Así dice, ¿cierto? Entonces aquí yo debería poner definición resta. En R, recuerden, ¿no? Y esto es igual a A por 0. Y en los axiomas de cuerpo demostramos unos en los que probamos que, dado un número real multiplicado por 0, ¿esto cuánto me da? 0, ¿no? Entonces tendré que aquí mencionar lo que decía ese teorema, ¿no? Si A es un número real, entonces A por 0 es igual a 0. Y lo demostramos también. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por la propiedad transitiva de la igualdad, es más, estoy haciendo un ejercicio del deber, ¿no? Por la propiedad transitiva de la igualdad, entonces, ¿qué se cumple? Mire, tenía esto es igual a esto y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué se cumple por la transitividad? De la igualdad, ¿no? Chicos, ¿qué se cumple? Que A por B más A menos B es igual a 0. Eso. ¿De acuerdo? Ya. Pero, ¿cómo se interpretaría esta suma? ¿Cuándo una suma me da 0? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Cuánto tiene inverso aditivo? Y entonces, esto de aquí se deduce ¿qué cosa? Entonces, AB tiene que ser igual a Menos AB. bueno, lo estoy en... Lo estoy ubicando mal, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el opuesto aditivo de AB ha sido ¿qué cosa? ¿Por quién? Por la existencia y unicidad, ¿no es cierto? ¿De quién? Del inverso aditivo. Del mismo, pongamos, ¿no? Ya lo mencioné arriba. ¿Ya? Y si esto es así, ¿qué puedo concluir entonces? Que A por menos B, entonces, ¿qué será? Mire, Menos, B. menos quién. entre paréntesis, AB. Exactamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, mire, aquí me hizo falta probar eso. ¿Dónde está? Pues el... Ya.
Entonces, como he probado que efectivamente A por menos B es igual a menos A por B, simplemente aplicando esa regla, ¿sí? Ese teorema, ¿ya puedo o no puedo concluir? Sí, ¿no? Lo puse en términos generales, ¿no? Dado que AB es el opuesto aditivo de A por menos B, y como este es único, entonces se cumple esto. Ahora usted ya sabe por qué, ¿no? Lo hemos probado este momento. ¿De acuerdo? Pero haciendo un hacia atrás, ¿sí? Miren lo que tengo en 3 y a partir de 3 pues hago la deducción de 4. Entonces utilizo este hecho, ¿no? Si menos X está en R más, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Que X es menor a 0, es lo que nosotros encontramos en los dos axiomas de orden, apenas tenemos dos. Entonces se concluye inmediatamente, ¿de acuerdo? Entonces su trabajo es ir determinando qué axiomas se cumplen, ¿no es cierto? Cuáles justifican para hacer cada una de sus deducciones. No copiar lo que dice del Internet, ¿no es cierto? Y si en ese caso lo copia, tiene que hacer absolutamente todas las deducciones, ¿sí? Que hagan que su razonamiento sea verdadero. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Chicos, ¿alguna acotación, alguna aclaración adicional con respecto a este teorema o ya todo está bien? Ese es el otro problema. Ustedes nunca dicen nada. Yo conozco 3 que 4 estudiantes y absolutamente nadie más. Entonces entenderé que sí, ¿no? Que todo está claro. Oh. Me voy a la pantalla completa para que no me ocurra esto. Aquí estaba la definición del cuadrado del número, ¿de acuerdo? Sí, entonces me está diciendo cómo voy a definir el cuadrado de un número real, ¿de acuerdo? Y también la definición, gracias a la existencia y a la unicidad de este cero, ¿sí? ¿Qué me da? ¿Qué me genera? ¿Qué me dice que es verdad? Yo ya sé cómo, a qué es igual el cuadrado de 0 y a qué es igual el cuadrado de quién? De 1. ¿De acuerdo? Entonces todo esto me dan estos resultados. Ya, vamos con este teorema que hace referencia al signo del inverso multiplicativo. ¿Qué dice esto? ¿No es cierto? Me dice que recuerde primero que el axioma del inverso multiplicativo, ¿qué exige? ¿Qué exige? ¿Cuáles son los números reales que tienen inverso multiplicativo? ¿Qué me dice el axioma? Chicos, ¿qué dice? Busquen el axioma. En alguna parte debe estar anotado, qué sé yo, en el cuaderno, ¿no es cierto? O sea, lo más importante, lo que yo necesito para hacer una demostración X ya tiene que estar anotado en mi cuaderno. Por lo absurdo, profe. Por lo absurdo. No. A lo mejor vamos por ahí. No, mi pregunta fue, ¿sí? ¿Qué exige el axioma del inverso multiplicativo? ¿Qué exige?
que un número X perteneciente a los reales multiplicado por su inverso multiplicativo debe dar 1. Y todos, cualquier número real. Exceptuando ¿Lo el 0. dice? Tiene que ¿Cualquiera? ser Diferente de 0. ¿No es cierto? Eso me dice. Que todos los números reales que son diferentes de 0 admiten un inverso multiplicativo tal que se cumple. Esto saben, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, 0 no puede ser. Y por la tricotomía, si A es un número real, ¿no es cierto? Con A diferente de 0, ¿qué posibilidades tiene A? Como ya no es igual a 0, entonces, ¿qué puede pasar? Solo tiene dos posibilidades, sea mayor o menor, bien positivo o Que A negativo. es mayor que 0 o que A es menor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, este teorema me dice que si A es mayor que 0, ¿no es cierto? Su inverso multiplicativo también. ¿De acuerdo? Ya. Y habrá otro teorema, no sé si lo puse aquí, no lo recuerdo. ¿Qué dirá en cambio? Si A es menor que 0, entonces, ¿qué pasará con el inverso multiplicativo? También será menor que 0, es decir, conserva su signo. ¿De acuerdo? Eso dice el teorema. Entonces, primero uno tiene que entender qué cosa está estableciendo el teorema para que cuando usted necesite hacer uso de este en otra demostración, sepa por qué y de dónde es que sale su deducción, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, lo hicimos, ¿por qué? Por el absurdo. ¿Y qué debemos suponer por absurdo? Recuerde, Que A sea menor a 0. y esta es mi tesis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer o cómo debo iniciar para realizar una demostración por el absurdo? ¿Qué tengo que hacer? No dar la tesis, sí sería que A elevado a menos 1 es menor que 0. Bueno, más o menos. Sigamos. Entonces, voy a decir que no es mayor que 0. Entonces, si este no es mayor que 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se cumple? Es igual a 0 o menor que 0. ¿Ya? ¿Por qué? ¿De dónde me habré sacado esto? Recuerde que decía El axioma de tricotomía. exactamente, ¿de acuerdo? Entonces, si no es mayor que 0, entonces tengo dos posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? O ser igual que 0 o ser, ¿qué cosa? Menor que 0. ¿De acuerdo? Por una parte. ¿Por qué digo entonces que se cumple 2i? ¿De dónde? ¿De dónde digo que se cumple 2i? Por hipótesis, usted ya sabe que A es mayor que 0, ¿cierto? Ya sabe que es mayor que 0. Entonces, si A es mayor que 0, entonces, ¿qué tiene que cumplirse? Que esta posibilidad
y esta posibilidad están descartadas, ¿no es cierto? Ya digo que A es mayor que 0, entonces esta es la que se cumple. Esta y esta estarían descartadas, ¿de acuerdo? Entonces, como A es mayor que 0, en particular, ¿sí? No se cumple ninguna de las dos posibilidades del axioma de tricotomía y puedo entonces decir que ese A sí es diferente de 0, ¿sí? Particularmente sé que es mayor que 0, ¿no? Gracias a mi hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces puedo poner así, ¿no? A mayor que 0 por hipótesis, si ustedes desean. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Será? ¿No será? Miren. Sí, ¿Qué dice en el axioma del inverso multiplicativo nomás? Pues, ¿no es cierto? tiene ¿Qué que ser. dice el axioma? Si alguien quería intervenir, por favor, no le escuché. Que sí, porque el axioma mismo dice que es diferente de 0. El inverso. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces puedo afirmar también esto, ¿verdad? Entonces, dice que de I, 3I les he puesto aquí. ¿Será verdad? Mire. Sí, por lo menos una tiene que ser verdadera, y esa es verdadera. ¿No es cierto? En el 3i ya me está diciendo que igual a 0 no es. ¿No es cierto? Entonces, por la tricotomía, ¿qué es lo único que me quedó? Que a la menos 1 es menor que ¿quién? Menor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿sí? No, todavía no me ha hecho falta mostrar nada. Entonces, por eso es que estamos justificando. ¿De acuerdo? Ya, entonces, todos, absolutamente todas las proposiciones que yo he planteado en mi demostración están todas justificadas. Ahora mire. A mayor que 0. ¿De dónde saqué que esto es mayor que 0? ¿De dónde fue? De su hipótesis, ¿no es cierto? Entonces acabamos de revisar hace un momento que la relación de orden cumple con la propiedad multiplicativa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que teníamos aquí? De aquí parte mi propiedad multiplicativa, ¿no es cierto? Esto tengo. ¿Y sé qué cosa? ¿Sé qué cosa? Que A es un número positivo, entonces yo puedo multiplicar a los dos lados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué establezco entonces? Mire, por una parte sabe esto y por otra tiene esto. ¿Cómo hace relación a ese teorema, ¿no? Que hicimos hace un momento.
El teorema decía así, si no lo tienen a la mano. Un error, no tener a la mano las herramientas como trabajo. ¿Qué decía? Si A es menor que B, ¿y qué sería aquí? C mayor que Y 0. C menor que 0, porque tengo otro también, ¿no? Con C mayor que 0. Entonces usted ahí tiene que establecer cuál de esos teoremas sirve aquí. Entonces, ¿qué pasaba? Ya. ¿Será que este me sirve? Borremos tantos círculos, ¿no? Les voy a quitar. Ya, para que lo miren. A ver, alguien que ya pudo hacer la deducción. Entonces, ¿cómo acoplo lo que yo tengo? Doctora, no quedaría. ¿De dónde parto? Hoy tenemos que A es menor que B, ese representaría el inverso a la menos 1 menor que 0. Como A es mayor que 0, ese C sería mayor que 0. A ver, yo voy a seguir su razonamiento, ¿no es cierto? Eso es importante porque después se quedan... A ver, dígame por favor lo que acabo de mencionar. Ay, perdón, este momento. Utilizaríamos el teorema que dice que si A es menor que B Ya, sí, pero en y C este es caso, mayor ¿a que quién? 0 ¿A mayor que 0? y C es mayor... A menor... Ya. ¿Así? No, o sea, en el mismo teorema, si A es menor que B y C es mayor que 0, entonces me quedaría que A por C es menor que B por C. Ya, entonces su compañero dice, yo voy a utilizar este. Ya, perfecto. Ya. Voy a seguir su razonamiento y luego vamos a ver a dónde llegamos, ¿le parece? Porque eso es lo que ustedes tienen que hacer. Mirar si lo que supusieron funciona, no funciona y por qué no. Ahora que hay un error, ¿no? ¿Qué pasa cuando multiplico por un negativo? ¿Qué le Sería pasa al mayor. siguiente? Cambia, Cambia ¿no el es signo. cierto? Eso, entonces... Estoy con el... No, ¿por qué no? Me parece que sí, ¿no? AC es mayor que BC. ¿Y aquí? ¿Qué pasa en cambio? Cuando multiplico con un positivo. Se mantiene, entonces su compañero, yo le voy a poner solamente para diferenciar estos números. Ya, su compañero dice, a lo mejor sirve utilizar el teorema 2. Ya. Entonces, ojo, entonces dice, voy a mirar la posibilidad de aplicar el teorema 2. Entonces, ¿qué proposiciones voy a considerar para el teorema 2 de aquellas que ya tengo? La persona Sería que el me estaba 4. ayudando. ¿Perdón? 4. El 4 que dice que el inverso a la menos 1 menor que 0. Ya. 4. Y el otro sería que por la hipótesis que A es mayor que 0. Muy bien, ya. Mire que el razonamiento de su compañero no está mal, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es mirar si es que me lleva o no a aquello que yo quiero mostrar. A ver, entonces, ¿cómo le hago? Entonces nos quedaría A la menos 1 por A. Y eso es menor que A por 0. Al mismo lado, ¿no? O si empieza así, al mismo lado. ¿Por qué estas dos serán iguales?
¿Por qué será? Por ¿Cómo la es el conmutativa del producto? producto. Es conmutativo. ¿Perdón? Ah, por la propiedad conmutativa del producto. Entonces, cualquiera de las dos. Ahora sí hay que considerar este hecho, ¿no? Por el tema del orden, de la formalidad que tienen que tener estas demostraciones, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Y de ahí, ¿qué le quedaría? Replicaríamos el axioma del inverso, existencia y unicidad del inverso aditivo. A la Perfecto. menos 1 por A sería igual a 1. Muy bien. ¿Qué es lo que está aquí, no? Profe, la Ujú. demostración que está haciendo no debería ir a la -1 en la parte derecha. Seguramente sí. Ya la reviso. En la derecha. ¿Acá? Ajá. No, ¿por qué? Otra vez. Yo parto de aquí. Sí, Esta proposición es esta. ¿De acuerdo? ¿Sí? sí. Y esta condición es esta, en mi caso particular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces yo parto de esta. Aquí le multiplico por SC a los dos lados. A la menor que B, ¿no es cierto? En este caso, ¿por quién va a multiplicar usted a los dos lados? Si este representa su semir. Por A. Ah, entonces por A. ¿De acuerdo? ¿Esa era su Allá. pregunta? Sí, con eso Ya. ya está todo claro. Entonces, Gracias. su compañero decía que este es el inverso multiplicativo y habíamos probado dentro de los teoremas de cuerpo que un número real multiplicado por 0 era ¿qué cosa? Era 0. ¿No es cierto? Pero 1 no es menor que 0, por lo tanto, ¿qué es? Esto es una contradicción. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es verdad. ¿Están mirando la última línea? Entonces, como llegué a algo que no es verdad, ¿qué concluyo entonces? Que lo que yo había supuesto, ¿sí? Es falso. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Que a la menos 1 es mayor que 0. Y hemos demostrado, ¿de acuerdo? Pues, a veces lo importante es encontrar una contradicción, ¿de acuerdo? Uno dice, a ver, quiero hacer una demostración por el absurdo. Niego la tesis y tengo que encontrar una contradicción con la tesis, ¿sí? A veces sí, ¿de acuerdo? Entonces, a veces sí, o llego a obtener algo que no es verdad. Entonces, simplemente, bajo un razonamiento deductivo, por ejemplo, llegué a algo que no era verdad. En su taller probaron que uno era ¿qué cosa? Chicos, Mayor que 0. que uno era mayor que 0, efectivamente. ¿De acuerdo? Ya, esta es una actividad para ustedes. Recuerde que si algo faltó aquí de desglosar, aquí está la justificación, aquí tiene que complementarme, ¿no? Igual que lo hicimos en una de las demostraciones en este momento. A ver, ¿cómo quedaría entonces? Unos 3 minutitos. Revisen lo que tienen. Si ustedes no tienen en la mente registrado,
¿sí? De pronto no todo, pero, entonces esto yo lo anoté por aquí o por acá, como era, etcétera. Sí, va a ser bastante complicado que yo diga, es que esta es la definición de algo y bueno, ¿y dónde estará la definición, no? En este momento usted tiene que nombrarla aquí, ¿sí? Y si hay algo que falta complementar aquí, entonces, ¿en dónde va a poner? En su justificación. ¿De acuerdo? Por la definición 1. Ya, entonces, por ejemplo, Adolfo dice definición 1. Como nosotros estamos en el tema de aplicar estos teoremas, estos axiomas, tantos de orden como cuerpo, está bien, ¿sí? Adolfo ya me dice que es la definición 1, ¿sí? ¿Cuál va a ser su trabajo? Escribir la definición 1, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para mirar si es que mi definición, ¿sí? Efectivamente se acopla con lo que yo tengo, que será mi A, que será mi B, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y qué decía la definición 1? Que si A es menor que B es equivalente a B menos A perteneciente a los reales positivos. Sí, ¿no? Así puedo escribir, ¿no? Si A es menor que B, entonces se cumple que, ¿no es cierto? B menos A pertenece a los reales positivos. Entonces, eso tiene usted que escribir, ¿no es cierto? Sí, esté haciendo la demostración que esté haciendo, una que corresponda a la teoría de los números reales, otra que corresponda a una teoría X de la geometría o del análisis o de lo que fuese. Entonces, es muy importante, ¿sí? Saber con qué justificar y por qué. ¿Ya? Y otra cosa sumamente importante también es entender qué es lo que dicen los enunciados de esos teoremas, de esas propiedades, etcétera. Sí, porque caso contrario, ¿cómo las va acoplando? ¿Cómo las va relacionando? ¿De acuerdo? Entonces, mire, yo les decía que aquí, entonces yo voy a ir acoplando. ¿Qué tengo yo aquí? Porque todavía falta complementar, ¿no? Sí, Adolfo me ayudó muy bien y él ya les dio una pauta. Dice, utilicen la definición 1. ¿Por qué será? ¿De dónde será? Entonces aquí usted me va a poner lo que haga falta para la definición de la 1. Recuerde, chicos, 0 menor que A. bueno, primero, ¿no es cierto? Primer punto. Aquí le voy a poner I aquí, ¿no? A ver si no me va a alcanzar. Y voy a desglosar la justificación I, ¿no es cierto? Para yo haber hecho esta deducción, yo debía haber partido de que A era mayor que 0, ¿no es cierto? Pero esto es equivalente a decir ¿qué cosa? Que 0 es menor que A por la definición 1. Es porque 0 es menor que A, ¿de acuerdo? Entonces en mi digo, entonces ahora sí, tengo todo para aplicar la definición 1. Yo ya tengo que 0 es menor que A, ¿no es cierto? Y como 0 es menor que A, entonces, ¿qué concluyo? Por la definición 1, ¿qué concluyen? Cuando ya pusimos aquí, chicos, la definición, sí, yo les dije, a ver, ¿de dónde parto y qué tengo que para acoplar a mi definición 1? En mi caso, ¿este qué será?
Mi A, ¿y este qué será? Mi B. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno está recién tratando de entender de qué se trata este tipo de demostraciones, entonces usted haga la relación. Otra vez. Qué raro. Ya. ¿Cómo le ha quedado aquí? Voy a conectar. A menos 0. No, a ver, ¿qué le quedó aquí ya? No sé por qué no me escribe. Entonces, este es, en mi teorema tengo así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha sido? A menos A menos 0. 0 Entonces, que no está pertenece a complicado, ¿cierto? Cuando usted relaciona, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, usted tendría que hacer toda esta justificación. Entonces, en su cuadernito, en donde sea que estuviese anotando, ya debería estar registrado esto. ¿Ya? Entonces, plenamente justificado. Entonces, además de la definición, debería ir esto, ¿no es cierto? Y el por qué. Ya, luego, ¿qué más? Sigan, por favor, entre que me dan un minuto hasta otra vez conectar eso. ¿Estamos listos? ¿Cómo justifico? El segundo paso. Ya voy al segundo. ¿Cómo justifico? Por la existencia y unicidad del elemento neutro de la Exactamente. suma. ¿Ya? Sí, ¿no? Pues pongan aquí lo que dice, ¿no? ¿Y este? Axioma de sustitución. Axioma de sustitución. Entonces, apenas, ¿no? Listo, entonces esperemos a ver que lo hayan registrado todo. No sé si hacía falta hacer otra acotación en este punto, por favor, antes de pasar al otro ejercicio. ¿Alguna acotación al respecto? ¿Todo estuvo claro? Entiendo que sí, ¿no? Ahora esta. Vamos ¿Ya? Vaya justificando, por favor. Escriba ese teorema, esa definición. ¿Alguien se anima? La primera es la definición 1. Sí, no, ¿por qué? Por hipótesis usted tiene que A es menor que 0. Entonces, esto es equivalente a decir ¿qué cosa? Que 0 es mayor que A. Entonces, escriba. Y escriba aquí lo que dice, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Su compañero dice definición 1, entonces yo, ¿sí? Si esto fuese un foro, por ejemplo, entonces yo espero, ¿no? Que usted me diga, a ver, la definición 1 decía esto. Yo tengo esto, por lo tanto se cumple tal cosa. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la otra. Definición 1 otra vez. Ya, ¿en qué sentido? Yo sé que A es Y A es menor que cero. 0, entonces 0 es menos. A pertenece a los reales positivos. Entonces decía que si A es menor que B, entonces B menos A está en los reales positivos. Eso decía. ¿Se acopla o no se acopla a lo que usted tiene? Vaya mirando. Entonces aquí vamos a ir poniendo las generalidades para que usted vaya viendo si se cumple o no se cumple. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué será? Dado que A es menor que ¿quién? Así debería, por ejemplo, poner, ¿no? Entonces, luego de que ubicó su teorema, su definición, lo que fuese, se tiene que 0 es mayor que ¿quién? Que A. Pero porque usted ya me puso, pues, la consecuencia de la definición, ¿no? Esta realmente es una consecuencia de la definición. ¿De acuerdo? Pues aquí ya me puso, entonces. ¿Qué deberá poner aquí en cambio? Dado que A es menor que 0, escriba, ¿no? Dado. Usted tiene que convencerse de lo que está haciendo. Ah, pero ya puse mi definición, entonces estoy respaldándole en algo. Entonces, ¿qué se cumple? Entonces, se tiene, ¿qué cosa se tiene? Mire, esto tengo. Y dice que estoy utilizando esta definición. Entonces, ¿qué se tiene? Que 0 menos A, ¿sí? Está también en los reales positivos. Así es como pretendo mirar yo sus justificaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Caso contrario, va a ser imposible que vaya relacionando. Entonces, cuando uno quiere ir entendiendo, sobre todo las demostraciones, bueno, creo que en todas las asignaturas hay demostraciones más abstractas que otras, en donde hay que hacer suposiciones, etcétera. Pero bueno, aquí no, ¿no? Es proceso deductivo, deductivo, deductivo. Sin embargo, cuando uno tiene claro, ¿sí? Cuáles son las herramientas con las cuales usted dispone y entiende los enunciados de cada uno de ellos, el tema de la comprensión sí se facilita, ¿no? Ya, ¿qué más? Ya estamos, mire, logramos el I y logramos el 2I. ¿De acuerdo? Plenamente justificados. ¿Lo tienen? ¿Podemos pasar al 3I entonces? Chicos. ¿Sí, no? Sí, profe. Ya. Entonces, digo esto para borrar los dos anteriores, ¿no? Que no haya ningún tipo de confusión. Ya. Listo, voy al 3I. ¿De dónde habré hecho esa deducción?
Primero, ¿qué cosa? Neutro aditivo. Sí, pero antes. Sería primero definición de diferencia y de ahí existencia y Ya, unicidad muy del bien. elemento. Entonces su compañera me dice aditivo. definición de resta, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner a definición. Aquí pondré definición de resta, ¿no es cierto? Entonces esto era igual a menos b, ¿no es cierto? Ya. En mi caso, ¿qué tenía? Yo iba desde acá, ¿no es cierto? Yo tenía, en mi caso, yo tengo 0 menos b, ¿no es cierto? Ah, ¿y esto a qué ha sido igual por la definición de resta? Perdón, no es ningún... no, sí. Estoy acoplando a la definición. ¿Y aquí qué sería entonces? 0 más, ¿qué cosa? Bueno, realmente aquí no he tenido un b, ¿qué he tenido? ¿Qué tenía, chicos? Un a, ¿no? Entonces, esto es lo que yo tenía. Entonces, estaba aquí. Recuerde, propiedad simétrica de la igualdad. Entonces, también se cumple el otro lado. Entonces, estoy en este sentido aplicando la propiedad. Muy bien, definición de resta. Entonces, estoy justificando esto. Y después, ¿qué me hace falta? Alguien lo dijo, Adolfo lo dijo ya. Neutro aditivo. Eso, entonces. Pondrá usted la existencia y unicidad del elemento neutro de la suma, ¿no? Pues, ¿qué espero ver aquí? Que usted escriba, ¿sí? Ya, ¿qué cosa? Aquí ya sé cómo se llama, entonces aquí voy a decir cuál es el enunciado, ¿no es cierto? ¿Qué dice? ¿Sí o no que esto decía la propiedad? Chicos, ¿sí? Ya, ¿usted qué tiene? Usted tiene algo como esto, ¿no es cierto? Entonces, yo en lugar de esto, vea, profe, tengo esto. Esta propiedad me dice que esto es igual a ¿qué? A menos a. Entonces, vaya relacionando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, entonces he justificado el paso 3i. Ya, ¿cómo justifico el paso 4i? ¿Por qué diré que menos a está en R más? Axioma de sustitución. ¿Recuerdan el axioma de orden? Chicos. Axioma 2. Exactamente. Entonces, aquí, ¿qué espero yo? Que usted lo escriba, ¿no es cierto? Pues usted escriba ese axioma 1, ese axioma 2.1, punto 2, punto 3, porque el axioma 2 tiene 3 puntos, ¿sí? O las observaciones que salieron del axioma, ¿de acuerdo? Eso primero escriba. Y luego diga, a ver, ¿y qué será que yo tengo? ¿Sí? ¿Por qué habré deducido esta expresión? ¿Por qué habrá sido? ¿En qué caso estaré? Chicos, creo que decía X, ¿no? Esto es equivalente a decir ¿qué cosa? Eso decía. Entonces, si usted no sabe qué parte del axioma, de la observación o de la que fuese está utilizando, bueno, pues, ¿qué le diré? Doctor, una pregunta, creo que me perdí. ¿Cuál de las dos está demostrando? ¿Cómo cuál de las dos? No estoy demostrando, estoy justificando. Justificando, sí, la cuarta o la quinta.
La cuarta. Estoy aquí. Bueno, tiene razón de preguntar, porque voy a quitar entonces la que ya justifiqué, que fue la resina. No, lo que pregunto es sobre transitividad y de ahí axioma de sustitución. Bueno, sí, también. Podría ser. A ver. Miremos. Transitividad. No todavía. No todavía la transitividad. Por eso es que me hace falta desglosar esto. Recién, hasta aquí estoy bien. Axioma de sustitución, sí. Pero utilizando este, porque estoy acá, ¿no? Recién estoy aquí. Recuerde que esto es lo que yo quiero probar, ¿no? A esto quiero llegar. ¿De acuerdo? Entonces, después que yo justifico 1, 2 y 3 y recién quiero o he mencionado que esto es verdad. ¿Por qué será? Pues habían dos. Menos A pertenece a los reales positivos equivale a que menos A es mayor que 0. ¿Esa qué? A que A es menor que 0. Que A es menor que 0. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, miremos, ¿será que esto me sirve? ¿No me sirve? ¿Será que de pronto es otro axioma, otro teorema que yo tenía por ahí? ¿Qué dice? Chicos, ¿cuál será? Solo por ponerle un nombre lo voy a poner a 1 y este lo voy a poner a 2. ¿Cuál será que le sirve? ¿Por qué? ¿Qué información de la que yo tengo funciona o no? ¿De dónde a dónde voy? Etcétera, ¿no? A 2. Sí, ¿por qué? Porque usted esto ya tiene ¿por quién? Chicos, Por hipótesis. esto ya usted ya tiene por hipótesis, ¿no es cierto? Doctor, una pregunta. Ujú. ¿No podemos utilizar la definición 1 que dice que si A es menor que 0, entonces es lo mismo que 0 mayor que A? Digo, A menor que B, mi equivalente a B mayor que A. ¿De aquí? Sí, eso es lo que utilizamos acá. Ya. Entonces mi pregunta es, no, o sea, ¿por qué utilizamos directamente la hipótesis entonces? Si esa era la hipótesis. Es que A es menor que 0 y la equivalencia es tiene simetría. Sí, eso es lo Entonces, que estoy indicando aquí, ¿sí? Y más que todo, son equivalentes. ¿Recuerdan que en lógica, qué significaba esto? que la bicondicional es verdadera. Eso, entonces que de aquí llegó acá y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo estoy ubicando acá. Entonces, deberemos poner que dado que A es menor que 0, dado que por hipótesis sabemos que A es menor que 0, ¿sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, por A2, ¿qué puedo concluir entonces? Que menos A está en los reales positivos. Entonces, eso tiene que estar justificado aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, o esto. Escribamos, ¿no? Dado que por hipótesis A es menor que 0, se tiene que entonces menos A está en los reales positivos. Y aquí escriba la observación. No sé si habrá estado con A, con X o con lo que fuese. ¿De acuerdo? ¿Ya?
Ah, pero mire, este ya está en los reales positivos. Entonces, claro, yo le he puesto aquí A1. ¿Quién me sirve? ¿El A1 o el A2 para hacer la justificación? Cambio, aquí voy, aquí acá, ¿no? Aquí fui así. ¿Qué concluye? Chicos, ¿a qué es equivalente decir que un número real, que un número está en R+? Que es Que es mayor que 0. mayor que 0, pero por A1. Y eso tiene que escribir. Dado que, ¿no es cierto? Entonces, con el teorema, con el axioma, con la propiedad. Caso contrario, es difícil irnos familiarizando, ¿no? Porque si usted ve, eso no es complicado. Para nada. ¿Ya? Listo. Aquí hemos analizado el tema de la representación geométrica de los números reales, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué se empieza primero construyendo en R? ¿Qué se empieza? Ya habíamos revisado eso, de todas maneras lo vamos a volver a recapitular. Se elige un punto representado por ¿quién? Por 0, y a la derecha, y otro a la derecha que representa ¿quién? El 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y luego vamos generando el resto, ¿no? En otras palabras, si uno pide representar números en la recta real, ¿no es cierto? ¿A quiénes primero se los representa? A los enteros, ¿no es cierto? Entonces, a cada punto de la recta le corresponde un número real. ¿De acuerdo? Y a cada número real le corresponde un punto sobre la recta. Esta es una relación biyectiva, ¿no? ¿Sí? A cada punto un número y a cada número un punto. Entonces, R es un conjunto ordenado, ya lo hemos visto axiomáticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que X sea menor que Y? Que el real X está ubicado a la izquierda del real Y. ¿Qué más puede concluir? De acuerdo a la característica de R+, por ejemplo, que todos los números positivos están hacia qué lado. Chicos, a la derecha de quién? Del Del 0, ¿no es cierto? Si yo tengo que A es menor que B, por ejemplo, 0 es menor que 1. Entonces siempre va a ser posible encontrar uno que esté entre los dos. ¿Sí? Eso dice. Este número está entre A y B. R ahí sí es denso también, ¿no? Aquí vamos a dar algunas definiciones. Vamos a leer y van a representar en un gráfico. ¿Será que se puede? Ejemplos. Puede que X se encuentre en la mitad. No, dice que B es mayor o igual que X. X va a estar a la Vale izquierda de decir B. también que X es menor o igual que ¿quién?
que B, recuerda. X va a estar a la izquierda de B, va a estar a la izquierda de X. Sí, es lo que hemos dicho, ¿no? Por eso es que mencionamos. Entonces vamos a estar en este caso. Ahora me falta establecer un A subconjunto de R. Por ejemplo, primero voy a establecer lo que dice la definición. Entonces, A es un subconjunto de R, ¿no es cierto? Y en ese A establezco esta condición. Un subconjunto de R ¿Cuáles son los subconjuntos de R? 7, N, Los intervalos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál funcionará aquí? Deme uno. C y B. Por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Vamos a suponer que este es mi A, ¿no? Por ejemplo, este. ¿Ya? Y puede ir probando con cualquier otro intervalo, ¿no? Abierto, cerrado, semiabierto, infinito, etc. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿se cumple o no se cumple? ¿Qué diría yo? Que este intervalo, ¿sí? O en este intervalo voy a poder encontrar una cota superior o no. Primero una cota superior, luego vamos a hablar de la cota inferior de A. Si no, entonces yo digo, a ver, dado el subconjunto A de R, ¿sí? En este conjunto, ¿yo puedo establecer una cota superior de A, sí o no? pues sí, Sí, 1. ¿El 1? No, no tiene cuota superior. No tiene cota superior. Mire lo que tiene que pasar. Tiene que ser menor o igual. No puede ser 1 por eso, porque no puede ser igual a 1. Entonces el 0 está en A, ¿no es cierto? Y es más. En A, ¿quiénes están? ¿Quiénes Todos están? los X. Todos los de X que son mayores, iguales que 0 y menores que 1, ¿no es cierto? Entonces yo estoy hablando de todos estos X. Estos están ya en A, de acuerdo al ejemplo que yo he establecido, ¿de acuerdo? Yo estoy preguntando, si este es el subconjunto, es uno de los tantos subconjuntos de R, estoy preguntando si es que en este conjunto yo puedo establecer una cota superior o una cota inferior. Una cota inferior sí, pero una cota superior no. Ya, ¿por qué?
Una cota inferior sí, porque el 0 está contenido, pero en cambio el 1 no está contenido en el subconjunto. A lo mejor no entendí bien su... El 0 sí está en A, ¿no? ¿Sí? El 1 no, porque es abierto. ¿Qué dicen? ¿Sí, no? ¿Están de acuerdo con la afirmación que acaba de hacer su compañero? Sí, profe. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver algunas definiciones y vamos a mirar algunos ejemplos que yo ubiqué luego. Y el trabajo del día de mañana va a ser buscar ejemplos, habiendo comprendido las definiciones, ¿no es cierto? Pues primero me dice que A es un subconjunto de R, y si yo logro conseguir un número real, ¿sí?, que sea mayor o igual que ese X, sabiendo que X está en A, entonces, ¿qué voy a obtener? Una cota superior de ese conjunto. Y si yo logro encontrar un número C tal que ese C es menor o igual que ese X que está en A, y que eso se cumple para todos los X de ese subconjunto que yo he tomado, entonces esta se denomina cota inferior. ¿De acuerdo? Pues aquí les he puesto algunas observaciones, tanto de la cota superior como de la cota inferior. Entonces aquí decimos que un número mayor que B es también una cota superior. Y un número menor que C es también una cota inferior, porque mayor, ¿no es cierto? Entonces siempre podré encontrar otro y otro y otro. Eso dice. Ahora me da una nueva definición y me dice, un conjunto A se dice acotado superiormente si el conjunto de cotas superiores es diferente del vacío, es decir, si al menos aquí logré encontrar una, ¿sí? Y está acotado inferiormente si el conjunto de cotas inferiores es diferente del vacío. Entonces, si como cota inferior de A al menos logré encontrar una, ¿sí? Entonces ahí se dice que ese conjunto está acotado superior e inferiormente. ¿De acuerdo? Un conjunto que esté acotado superior e inferiormente, ¿cómo se llama? Se llama acotado. Aquí los ejemplos. ¿Están de acuerdo o no? ¿El 4 es cota superior o no? Por ejemplo, no, porque puede tener otros. ¿Y el 0 Sí. es cota inferior o no? Sí, Sí, entonces como yo encontré al menos una dentro de las cotas superiores y otra al menos como cota inferior, entonces yo digo que este es un conjunto acotado porque está acotado superior e inferiormente. Entonces aquí estamos hablando que cualquier intervalo abierto o cerrado con extremos finitos, ¿qué es? Es un conjunto acotado. Entonces les he puesto absolutamente todas las observaciones para que ustedes puedan ir en los ejemplos, ¿no? Y este conjunto, yo estoy afirmando que tiene una cota superior, ¿sí?, al 1 y una cota inferior al 0. ¿Por qué será? Si miran la secuencia de este conjunto, ¿a dónde tiende? Las fracciones tienden a 0. Ah, ya, entonces por eso acotado, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo será buscar ejemplos como estos, ¿no? Por ejemplo, aquí R menos está acotado superiormente, pero no está acotado inferiormente, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, recuerde que R menos son los números que son menores que 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo pediré argumentar, por ejemplo, esto. No solo definiciones, ¿no?
Aquí dice, si una cota superior, todo en función de las cotas superiores e inferiores. Si tengo una cota superior y esta pertenece al conjunto A, ¿sí? Entonces, ¿cómo se denomina? Máximo de A. Entonces, encontré una B, máximo de A. Y si encontré una cota superior que pertenece al conjunto A, ¿cómo se denomina? Se denomina mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, este, ¿no? Tiene un máximo y tiene un mínimo. ¿De acuerdo? Todo parte de yo poder identificar las cotas superiores y las cotas inferiores, ¿no es cierto? Y este, en cambio, solo tendrá un máximo, pero ya no tiene un mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque es un intervalo Aquí yo abierto. solo digo tiene un máximo. Y aquí solo digo tiene un máximo, pero ya no tiene un mínimo. ¿Por qué? Porque este 0, sí, ya no hace parte del conjunto A. ¿No es cierto? Y este 0 que tan real, que claro, esto sí tiende a 0, pero el 0 sí no hace parte de aquí. Esta es una sucesión que tiende a 0, sí. ¿De acuerdo? Eso nada más dice, ¿no? Ahora vamos con lo de los supremos que dice. Si B es una cota, ¿cuánto digo que B se dice supremo o extremo superior de A? Otra vez, cuando se cumplen dos condiciones, que B sea una cota superior de A. Y si encuentro otra, ¿no? Cota superior del mismo conjunto tal que se cumple esta condición. Entonces lo notaremos mediante el supremo de A. Un número real B se dice el ínfimo o extremo inferior de A cuando se cumplen dos condiciones. Si B es cota inferior de A, ¿sí? Y si además yo puedo encontrar otra C que es cota inferior tal que se cumple que este B es mayor o igual que este C. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también utilicé los mismos ejemplos. El primero tiene supremo y también tiene ínfimo, ¿no? Al igual que el segundo conjunto, tiene supremo y también tiene ínfimo, porque cumplen las dos condiciones. ¿De acuerdo? Entonces usted tendrá que argumentar en base a la lectura, ¿no? He vuelto a repetir una lámina. Entonces vamos a ejemplificar cada una de las definiciones y observaciones referidas en este documento a los supremos y a los ínfimos. Usted ya tiene ahí una referencia, entonces es muy importante que usted haga la lectura. Pues el día de mañana vamos a hacer como foro, ¿no es cierto? Pero el día que nosotros tenemos lunes, miércoles, habrá también un control de lectura de esto. ¿De acuerdo? El tiempo está por acabarse el día de ayer, ¿sí? Alguien me pidió hacer las demostraciones del taller en grupo. ¿Era aquí o no era aquí? ¿Alguien Sí. pidió hacer eso? Sí. Sí, profe, en Entonces, por tutoría. favor, eso está pendiente. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cuál de todas? La que era al cuadrado. La que era al cuadrado. Sí, la que era al cuadrado. Sí, listo. Si tienen un tiempito, ¿y solo era esa? Bueno, demostrar todos para ver cómo era el procedimiento. Ya, entonces el demostrar todas. Lunes.
El lunes me vuelvo a ver con ustedes para este tema. Ya estamos por entrar a aplicar el método inductivo. Si nos ha de tomar un tiempito eso, a ver cómo lo hacemos. Bueno, por favor, recuérdenme el día lunes. Entremos puntualitos el día lunes, ¿ya? Y ahí hagamos las demostraciones. ¿Con qué compromiso? Con el compromiso de que usted va a revisar, ¿no es cierto?, los documentos que hemos subido al aula, porque para eso están, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que usted va a revisar las anotaciones que ha tomado en las clases sincrónicas referente a estas partes que corresponde a los axiomas de cuerpo, axiomas y teoremas de cuerpo y axiomas y teoremas de orden, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo olvido, por favor, la siguiente clase, que sería el día lunes, la clase sincrónica, usted me va a ayudar indicándome que hay que hacer eso, ¿no? Aunque no quisiera desfasarme tanto. ¿Qué les parece si nos reunimos mañana a las 7? ¿Sí? Solamente para el tema de hacer las... no recuerdo, ¿cuántas eran? ¿3? ¿3 o 4? 3. Bueno, las 3. Sí, las 3 demostraciones y luego ustedes continúan con los ejemplos. ¿Les parece bien? Y así no nos desfasamos y seguimos el día lunes con lo que corresponde, ¿no? Chicos, Sí, profe, no hay problema. ¿están de acuerdo o no están de acuerdo o prefieren hacerlo el día lunes o en una tutoría? Chicos, bueno, estoy pendiente de lo que hayan decidido entonces y me cuentan. De todas maneras, hay que revisar los documentos, chicos. ¿Sí? Hay que revisar los documentos. Si usted no está familiarizado, difícilmente, por más que yo le diga, mire, aquí está la definición, y si yo no tengo ni idea de qué dirá, se va complicando todo. Es como para darles un tiempito del tema de repasar